saben que dentro de los ángeles, como servidores del Señor, también están los ángeles caídos que sirven al Señor, también están al servicio del Señor por la fuerza, aunque operan con las fuerzas del enemigo, ¿sí? Pero bueno, ya estuvimos viendo eso, así que antes de meternos le voy a mostrar un pequeño videíto que separé hoy que nos habla de los que viven en el segundo cielo. Es muy interesante porque el segundo cielo representa el lugar, el ámbito, la habitación, el ámbito donde se mueve el reino de las tinieblas. Y es muy interesante esto que nosotros veníamos hablando, que nunca lo habíamos experimentado, pero sí el Señor nos reveló y comenzamos a vivirlo por la fe de lo que hay, de lo que sucede, una de las cosas que hay y una de las cosas que sucede en el segundo cielo. Así que se los voy a poner, estén muy atentos, se los voy a poner acá, vamos a tratar de ver la grabación. Esto es de Sid Roth, es sobrenatural. Así que vamos a poner un poquito, ahí está. No puedo esperar a que tú compartas la vez que fuiste de pronto, al instante, transportado al cielo. De hecho, fue sorpresa para mí, porque iba conduciendo mi carro, yo oraba, como lo hago siempre, y de pronto estaba, así le llamamos, en el segundo cielo. Y me paré frente a una montaña dorada, y junto a mí estaba un ángel. En esa montaña dorada había una puerta, y le pregunté al ángel, ¿puedo entrar ahí? Y me dijo que sí. Así que entré y vi cosas dentro de esa montaña. Y luego vi un cuarto de tesoros, y entré al cuarto de tesoros, y vi en ese cuarto, vi que había muchos tesoros en ese cuarto. Pero también vi que este cuarto de tesoros era resguardado por demonios, por entidades demoníacas. Así que no podían verme, pero podían notar que había algo diferente en la atmósfera, porque yo iba resguardado. Entonces vi un cofre de tesoros, y pensé, yo quiero este cofre de tesoros. Entonces le pregunté al ángel, ¿puedo tener este cofre de tesoros? Y él dijo, sí, sí puedes, porque eso fue robado de tus ancestros y porque fuiste hecho justo y porque tienes un testimonio de santificación. ¿Qué significa que estás en pacto con Dios? Se te permite redimir eso. Entonces tomé el cofre de tesoros y de inmediato quise dárselo a Jesús. Y de pronto estaba en el tercer cielo, como lo llamaríamos, y lo puse a los pies de Jesús. Y de pronto volví. Entonces cuando volví, 2 minutos, tal vez 3 minutos después, alguien me llamó. Y en ese entonces era un agente inmobiliario en Alemania. Y alguien me llamó y dijo, oye, ¿quieres vender mi casa? Y dije, seguro, es mi profesión. Así que le pregunté, ¿dónde está la casa? Y él dijo, en una ciudad muy cercana, a 30 kilómetros de ahí, y dijo, el área se llama Montaña Dorada. Y él dijo, la calle es Molino Dorado. Entonces dije, seguro tomaré esto. Claro que sí. En ese tiempo, tomaba unos 9 o 12 meses vender una casa o propiedad en Alemania. La vendí al día siguiente. ¿Tú crees? Bueno, ahí está el testimonio que me parece muy, pero muy bueno. Me parece impactante. No sé si ustedes lo pudieron captar. Creo que sí, díganme que sí lo pudieron captar. Estaba el ángel, un ángel del Señor, lo llevó en el espíritu al segundo cielo, donde estaban tesoros, donde había riquezas, riquezas, como él las define, doradas, ¿no? Monedas y un montón de cuestiones dorados, porque veía oro en las montañas que el Señor le estaba mostrando y que el ángel estaba mostrando en el segundo cielo, donde habitan los demonios. Fíjense que estaban custodiados por demonios, pero dice que él pudo tomar uno de esos cofres porque tenía un pacto de santidad y había sido rota la maldición que venía de los ancestros. Fíjese qué interesante. Y cuando él regresa de esa experiencia espiritual, se cumple o se lleva a cabo un evento de prosperidad donde vende una casa
muy importante en Alemania, y lo que tardaba 9 meses tal vez en venderse, se vendió de un día para el otro. Al otro día lo vendió. Hermano, esto es un testimonio impresionante. Muchas veces dijimos que hay tesoros que están tomados por el enemigo. Hay gente que no cree, piensa que no, pero eso es tuyo. Sí, es tuyo, pero nosotros lo tenemos que conquistar, y esto es un principio espiritual. Por eso tenemos que saber que hay ángeles que nos acompañan a descubrir cosas espirituales que tenemos que saber, pero que también hay ángeles caídos, demonios, que son los que están custodiando, los que están robando, los que están escondiendo, los que están bloqueando nuestras bendiciones espirituales. Así que, y materiales, ¿no? Por supuesto. Esto no es poca cosa. Bien, me alegro que se haya entendido y que se haya captado bien la idea que no teníamos hasta recién. Vamos a ver, porque esto es muy interesante. Entonces, vemos sobre los ángeles en general. Habíamos visto lo siguiente. Vamos a repasar solo el final y nos metemos al tiempo de ahora. Que dijimos que íbamos a hablar de los ángeles caídos, características de los ángeles caídos. Dijimos que tienen su propio lenguaje, el lenguaje angelical, como dicen Corintios, vigorizan y fortalecen a los cristianos, es decir, a cada uno de nosotros, traen respuesta divina a sus hijos, es decir, los ángeles traen mensaje de parte de Dios y respuestas a nosotros, revelan la voluntad de Dios también, ejecutan los juicios divinos, y los ángeles aparecen en los sueños o también en las visiones, como acabamos de ver el día de nosotros. Vamos a ver algo más sobre los ángeles caídos para poder terminar. Los ángeles caídos, en un sentido amplio, son los ángeles que fueron echados junto a Satanás, es decir, todos los que no pertenecen a los ángeles obedientes que sirven al Señor, junto con los principales arcángeles como Miguel, Gabriel, etcétera, son ángeles caídos. Es decir, Lucifer y todos sus seguidores los reconocemos en general como los ángeles caídos. Ahora, ¿hay alguna diferencia? ¿Sí? Según se entiende, perdón, que están en Génesis 6:4, que no lo vamos a leer ahora. Bueno, lo voy a buscar ahora rapidito. Cuando habla de los ángeles o de las criaturas, ¿sí? Se llaman los hijos de Dios. En Génesis 6:4 vamos a leer, dice 6:1-4. Dice: los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios, estos se llamarían, luego lo vamos a identificar como ángeles caídos. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran bonitas, se eligieron a las más hermosas, se casaron con ellas. Pero Dios dijo: no permitiré que los seres humanos vivan para siempre, no van a pasar de los 120 años. Y los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de aquel entonces. Es decir, que aparentemente estos ángeles caídos tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, con las personas de la tierra, y engendraron a los gigantes. Esto, por supuesto, desagradó a Dios, y hay algo que dice en 2 de Pedro 2:4, dice que fueron llevados a prisión, ¿sí? Y en Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, hablando de estos ángeles caídos, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles caídos están guardados en prisión y serían los que se diferencian con los demonios. Es decir, estos ángeles caídos que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y que engendraron a los gigantes, y dicen en Judas, como también en 2 de Pedro, no guardaron su dignidad. ¿Ok? Este lugar, la palabra para este lugar, digamos, donde están en prisiones eternas estos ángeles, se lo llama, espere que vamos a sacar acá que está estorbándome, se lo llama, este lugar se lo llama el Tártaro. La palabra que se refiere en la Biblia a prisión es Tártaro, ¿sí? ¿Por qué vamos a diferenciarlo? Porque hay distintos lugares
que no son iguales, y ahora lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, este lugar de oscuridad, donde están los hijos de Dios, ángeles caídos, que no guardaron la dignidad, están en prisiones eternas que se lo llama Tártaro, ¿ok? El Tártaro, prisión que se llama el Tártaro. Después, por la traducción, ¿no? Por la palabra que luego tenemos nosotros como prisión. Después tenemos lo que son demonios, ¿se acuerdan? Porque yo quiero explicarle esto, porque habíamos hablado que existía aparentemente una diferenciación entre demonios y ángeles caídos, donde los ángeles caídos tenían, digamos, dimensión corporal y los demonios no. Pero además de esto, esta es otra característica u otro elemento que nos habla sobre la diferencia de el ángel caído y el demonio, ¿ok? Creo que hasta acá vamos bien. Cuando hablamos de habitación de los demonios, sabemos que son todos los obreros de Satanás, ¿sí? Y ellos están en un lugar o una morada, digamos, y operan en la tierra. Es decir, los demonios son los que operan en la tierra y que según se entiende son porque son invocados por las sectas satánicas, por las sectas que invocan, los que hacen pactos demoníacos. Por ejemplo, vemos muchas veces cuando los satanistas o cuando algunas agrupaciones sectarias, como ahora se me fue el nombre de los, bueno, ya me voy a acordar, Umbanda, ahí está, me acordé, los Umbanda, cuando ellos llaman o hacen invocaciones, traen estos demonios y algunos los incorporan y empiezan a ocupar algunos cuerpos humanos, y esto también se pasó de generación en generación. Siempre hemos explicado que en una familia, y los demonios como operan por familias, digamos, generaciones, cuando se meten en algunas personas, en unas familias, también pasan al morir de generación en generación, ¿ok? Y estos se llaman demonios, y los demonios habitan su lugar, su habitación, su morada o su guarida, se lo llama abismo. Ustedes ya saben que nosotros cuando reprendemos estos demonios, lo enviamos al abismo, ¿sí? Que es el lugar de oscuridad, donde habitan los demonios. Ellos no quieren ir a ese lugar porque, según dice Mateo capítulo 10, si no me equivoco, dice que son castigados por su jefe Satanás. Así que esta es la diferencia. Tártaro es la palabra para prisión y guarida del enemigo para la palabra abismo, ¿ok? Ahora, Seol, o lugar de los muertos, es el lugar que hoy se identifica como infierno. Deuteronomio 32:22 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Por otro lado, ¿sí? Esto es importante. Hablamos como infierno, vamos a ver si podemos organizarnos. Las prisiones eternas donde están los hijos de Dios que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y engendraron a los gigantes, estos están en el Tártaro, que son la prisión donde estarán encadenados según Judas, según segunda de Pedro, etc. El abismo es la guarida donde está Satanás, los demonios, todos los que operan en la tierra y que son echados al abismo, y del abismo también vienen y son enviados a la tierra o son invocados desde la tierra y también operan, ¿sí? Después tenemos lo que es el infierno, que es el lugar de oscuridad, y también se lo llama el Seol o lugar de los muertos, porque fuego se ha encendido, ahí le estoy leyendo Deuteronomio, se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, ¿ok? Es el lugar donde, por ejemplo, hemos escuchado testimonios de personas que han ido a este lugar y han visto estas criaturas demoníacas que, por ejemplo, operan destructiva y violenta y burlonamente contra los que van a parar a este lugar de terror, de miedo, que se llama infierno. Hemos escuchado testimonio, creo que ustedes se acuerdan que en la radio hemos escuchado el testimonio de Diony Weiss, que fue llevado a este lugar y que él veía que muchas de estas criaturas que operaban en la tierra, por ejemplo,
vamos a poner un ejemplo, el espíritu del vicio y del cigarrillo, y dice que después en el infierno estas personas estaban en unas celdas donde habían cantidades de cigarrillo, montañas de cigarrillo, por ejemplo, y ahí estaban siendo torturados digamos, con los cigarrillos. Recuerden que en el infierno, según las experiencias que todos explican, los sentidos se multiplican y son mucho más sensibles, o sea, la capacidad o la sensibilidad de los sentidos, el oír, el escuchar, el gusto, el tacto, etcétera, se multiplican en gran manera. ¿Ok? Y por último, para saber dónde es que van a ir a parar todos estos, porque estamos hablando de estos, digamos, ángeles caídos en general, diferenciándolo con demonios, y los lugares donde están, estarán o operan, ¿sí? El último de esto es el lago de fuego y azufre, y para esto se llama la Gená. La palabra para el lago de fuego y azufre es Gená, que ahí sabemos que es donde va a ir a parar Satanás y sus seguidores para siempre. Y esto está en Mateo 25:41, dice: entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, que acá representan todos los que son demonios y ángeles caídos. Y el 66:24 de Isaías dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres, o a todo hombre. ¿Ok? Así que hemos hablado de los ángeles o caídos en general, o de los ángeles que pertenecen al reino de las tinieblas, los que se rebelaron y no fueron obedientes, y los separamos en los hijos de los hombres, o los ángeles caídos, y los demonios y los distintos lugares que operan, que van a parar, que se encuentran, etcétera, etcétera. Espero que esto haya sido claro. Igualmente van a tener el apunte. Ahora, vamos a ver sobre algunas características generales de los ángeles caídos. Primero, que hablábamos, ¿se acuerdan? La última vez hablamos de que, si bien conocemos al arcángel Miguel como tal y entendemos que Gabriel se lo identifica así, también está el arcángel que fue arcángel antes, que fue Lucifer, el ángel caído, Lucifer, aquel que se rebeló contra Dios, también tenía el rango de arcángel, ¿sí? Y lo que tenemos que saber es que todos estos ángeles caídos fueron creados por Dios, los creó Dios, no los creó con su malicia y con su característica de ángel caído, sino como servidores del Señor, que estaban al servicio del Señor y se rebelaron. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, dominio, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Es decir, que estas criaturas también fueron creadas por Dios. Segundo, los ángeles caídos pueden tener cuerpo físico, ¿sí? Pueden tener cuerpo físico, y esto era lo que habíamos hablado de los ángeles caídos específicamente, pero también estos demonios o estas criaturas o estos ángeles caídos, estos seres espirituales, pueden configurar la forma, pueden tener la forma o configurarse como personas, como humanos, como animales o como monstruos. Estaba leyendo el libro de Benny Hinn, que decía que en una de sus campañas, las primeras, creo que no sé si fue la primera o la segunda que tuvo, uno que estaba allí adelante empezó a manifestarse en contra de su predicación delante de él. Dice que él se escondió detrás del piano y luego salió, pero se había transformado en una criatura horrible, alguien que estaba ahí en el público, y aparentemente se trataba de un demonio, de un ángel caído, de un espíritu, como quieren llamarlo, que tomó forma humana y después forma monstruosa, ¿sí? Era como un animal monstruoso. Tercero, los ángeles caídos, demonios, tienen sentimientos. Por ejemplo, sabemos que a algunos de ellos le agarra miedo, recién lo dijimos, cuando son enviados al abismo, por su miedo le piden, le ruegan, de hecho le rogó a Jesús que no lo echen al abismo,
sino que vayan a otro lado, ¿sí? Y también dice en Isaías 14:13, refiriéndose a Lucifer, aquel que fue echado, a Satanás, que fue echado de la presencia del Señor, dice: tú dijiste en tu corazón, subiré en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Observemos que la palabra corazón refiere a un sentimiento negativo, que era el sentimiento de orgullo. Por eso sabemos que estos ángeles caídos tienen sentimiento. Número 4, otra característica: son odiosos, soberbios, orgullosos, mentirosos también. Ezequiel 28:17, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu belleza, tu sabiduría se corrompió, etcétera, etcétera, por tu esplendor y demás. Aquí hablan del orgullo, de la soberbia y de las formas que tiene Satanás, ¿no es cierto? Recordemos que a nosotros nos ha tocado muchas veces ver a los demonios manifestados, estos espíritus que operan, cuando hacemos la liberación, burlarse de muchas personas, menospreciar a muchas personas, menoscabarlas, y bueno, reírse, burlarse en una forma muy grotesca, y por supuesto, como dijimos, que son mentirosos, operan mintiendo, engañando, inclusive aún a los cristianos cuando son atacados. Muy bien, número 5, los demonios o estos ángeles caídos también pueden hablar. Job 1:8, Mateo 4:3, bueno, ahí vemos también en estos dos casos es cuando Satanás se presenta delante en los cielos para acusar a los hijos de los hombres en una conferencia, digamos, de ángeles, que por supuesto están hablando. Y también vemos que además de en Job, también en el Nuevo Testamento, en Mateo, Satanás habla con Jesús en medio de esa tentación. ¿Dónde estamos? Bueno, esto es importante también. Hay veces que cuando nosotros ponemos estos ejemplos, a veces nosotros creemos que tenemos que escuchar una voz gutural, o que tenemos que escuchar una voz temblorosa, o una voz que genera pánico, una voz en niveles o decibeles muy raros, pero no se trata de esto. Hay veces que nosotros, por ejemplo, nos ha tocado que hay personas que hablan consciente o inconscientemente en un momento de lo que se llamaría para nosotros de manifestación, es decir, que personas están manifestadas y de pronto ustedes van a ver que hablan en forma negativa, despectiva, antife, ¿no? Por ejemplo, no sé, puede haber una frase o puede haber algo largo, ¿no? Por ejemplo, algo dice, no, no sé, voy a tener una buena noticia la semana que viene con respecto, por ejemplo, no sé, vamos a poner a la salud o a un negocio. Y alguien que está manifestado, tal vez cerca tuyo, a lo mejor alguien conocido, a lo mejor un familiar, te dice, no, eso nunca va a pasar. Y uno dice, pero ¿por qué me dice esto este desgraciado? ¿No? Y a veces la persona es consciente de lo que dice y no sabe ni por qué lo dijo, o a veces no es consciente. Es como que de pronto sale ese demonio y se mete, interrumpe, tal vez porque estuvo trabajando en nuestra mente de alguna manera, ¿no? Operando, tirando dardos, y sale eso. Eso es importante que nosotros sepamos. La voz de los demonios que pueden hablar no se trata solamente de una voz de bajos decibeles o de altos decibeles o una voz gutural, sino que a veces puede ser que en una misma persona, en el mismo tono de voz y en la misma forma, tal vez con alguna característica diferente que nosotros no nos damos cuenta, que siempre la hay, que es imperceptible, así si uno no le presta atención, el demonio también puede hablar. ¿Sí? Sigamos. Número 6. Pueden hacer cosas sobrenaturales hasta tener el rango de milagros. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice, ese hombre vendrá a ser la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Así que aparentemente hay obras o milagros falsos. Es muy difícil entender lo que sería en el texto milagro falso, porque si es un milagro es una obra
sobrenatural. Ahora, si es falso, cuando nosotros referimos a milagro, entendemos que es una obra sobrenatural de Dios. Entonces, al ser falsa, es una obra sobrenatural de Dios que no es de Dios, ¿no es cierto? Es decir, una obra sobrenatural. En Apocalipsis también nos habla sobre las obras milagrosas del anticristo, ¿no? Que también tiene que ver con los ángeles caídos. Tienen residencia, esto ya lo vimos, el abismo, Apocalipsis 2:13. Número 8, vamos avanzando un poquito. Número 8, Lucifer y los demonios controlan la tierra, ¿sí? Esto lo dijo el mismo Satanás, que cuando dijo, todos los reinos te daré porque estos me fueron dados. Y vemos cómo los principados, que son las fuerzas espirituales que están sobre naciones o sobre grandes territorios, sobre continentes, por ejemplo, podemos hablar de un principado sobre Argentina, sobre un principado sobre Latinoamérica y sobre un principado sobre América, ¿no? Que influencia directa o indirectamente a la nación argentina. Estos son principados que operan en la tierra, pero una cosa interesante que tenemos que ver, ¿sí? Que su límite, o digamos el límite que tienen de su control, ellos que controlan la tierra, ese límite está dado por la intervención o la fuerza o el poder o la autoridad que ejerzamos como iglesia. Muy importante esto, hasta dónde poder limitarlos, ¿sí? Siempre y cuando la iglesia opere en esta dimensión milagrosa. Seguimos avanzando porque queda poco tiempo. Estos ángeles caídos pueden tomar la apariencia de servidores de Dios. Escuchen esto. Pueden tomar la apariencia de servidores de Dios porque se mete para engañar. Ya dijimos, son mentirosos. Se pueden meter como, y podemos ver a pastores, evangelistas, servidores, profetas, lo que usted quiera ver como servidores exclusivos o específicos de Dios que están tomando esa apariencia. Segunda de Corintios 11, 14 dice, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse, dice Segunda de Corintios 11, que los que los sirven también se disfracen de siervos de justicia. Es decir, que los ángeles caídos, estos que sirven o trabajan con Satanás, se disfrazan de servidores de justicia, es decir, de cristianos servidores, pastores, profetas, etc. Esto, hermanos queridos, nosotros a veces nos sorprendemos, pero dice iglesia cristiana el pastor, dice iglesia evangélica, ¿sí? Y ellos oran y hacen milagros. No me dice nada. No dice nada, ¿no es cierto? Es algo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque no es como nosotros decimos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Repito, se pueden tomar la apariencia de ángel, así que imagínense, profetas, pastores o demonios que toman la apariencia de profetas, de servidores, de pastores. Hacen milagros. Mienten, ¿sí? Se disfrazan de ángel de luz. Es decir, que podemos ver hasta iglesias completas, digamos, dirigidas, formadas, consolidadas, y que desarrollan una un falso desarrollo del evangelio o del evangelismo y del evangelio en general. Así que con mucho cuidado con esto, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en esto porque es el tema de guerra espiritual, que después ya vamos a verlo por otro lado, pero acá vemos que estos ángeles caídos trabajan de esa manera, hay que tener mucho cuidado y tenemos que saber de qué se trata. Número 11, pelean contra los escogidos de Dios para derrotarlos. Pelean, hermanos, nosotros luchamos contra estos demonios, contra estos ángeles caídos, ángeles, por eso necesitamos que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro, necesitamos que Miguel y su ejército trabajen y que nosotros nos unamos a él para pelear contra estas fuerzas espirituales que no son poca cosa. Ya sabemos, Asmodeo destruyendo la familia, el matrimonio, Mamón destruyendo la economía, estos ángeles guardianes que nosotros vimos acá, o custodios,
como lo vimos en el ejemplo, que están en el segundo cielo, están vigilando, son, digamos, son los patobicas del segundo cielo que están deteniendo la riqueza. Hermano cristiano, que está pasando ahora por distintas dificultades económicas, materiales. El Dios de los cielos es un Dios de prosperidad. Hay que romper las obras de las tinieblas. Batalla en el segundo cielo, no se conforme. Deje de estar mirando la economía del país, deje de estar mirando el trabajito de fulano mengano. El Dios de los cielos prosperará tesoros escondidos, y como pasó en este testimonio, una llamada inesperada, de la forma inesperada, de un lugar inesperado y desconocido hasta ese momento, o conocido, pero que le trae un negocio importantísimo que tiene un promedio de 9 meses tal vez de ejecutarse. En 24 horas lo ejecutó. ¿Por qué? Porque eso pertenece a una victoria contra los ángeles caídos en el segundo cielo. Nosotros lo hablamos hasta el cansancio de esto y muchos se olvidaron, hermano. No sé dónde tenemos nuestra mente. A lo mejor ahora hay muchos que están peleando por el trabajo, y si nosotros estuviésemos atentos a la obra de los ángeles del Señor y descubriendo también la obra negativa de los ángeles caídos, estaríamos resolviendo un problema que muchos estuvieron o están 2 o 3 días desesperados buscando qué hacer. Cuando Dios nos da la clave, Dios nos da la bendición. Por eso le estoy hablando, hermano. La lucha no es contra carne y sangre, yo estoy convencido. Yo, en una cuestión de un testimonio personal, le digo, donde Dios me mostró cuál era el gobernador que estaba operando. Y si yo no ataco a ese gobernador, y si yo no estoy ahora en esa lucha con ese gobernador, en lo natural estaría manejándome de otra forma y estaría con derrotas grandes, con graves problemas y con gran desastre que hace Satanás. Porque mire, vamos a suponer que alguien aprieta una palanca equivocada en un dique, por ejemplo, y no era el momento de tocar esa palanca, y resulta que el dique, por causa de eso, se desborda, destruye todo, destruye lo que está a su paso, se mete en una ciudad, hace un desastre. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Moví la palanca equivocada. Entonces, a veces nosotros, en lugar de tomar la decisión espiritual de atacar a quien hay que atacar, a estos ángeles caídos con los cuales nosotros estamos peleando, tocamos la palanca equivocada en lo natural, humanamente, terrenalmente, dejándonos llevar por lo que Satanás nos está diciendo en la cabeza. Por eso, hermanos queridos, estemos atentos. Pelean contra los escogidos de Dios para derrotarlo, y para que la grandeza de las revelaciones no se me exaltase desmedidamente, dijo Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Cuántos mensajeros nos están abofeteando? Yo, a medida que le estoy hablando esto, veo que menos son los que se están quedando conectados. Parece que se aburren, pero usted sea inteligente, tome esto y úselo, deje de manejarse la carne, porque las obras de la carne, hermanos, no sirven, porque nuestra lucha no es carnal, sino espiritual, contra fuerzas de maldad que operan en las regiones celestes. 12. Entorpecen y atacan el desarrollo del evangelio. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, estos son los ángeles caídos, y arrebatan lo que fue sembrado. Y en Hechos 13:10 dice, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Es decir, que estos obras satánicas, hijos del diablo, ángeles caídos, servidores de Satanás, son enemigos de toda justicia y no dejan de trastornar o de querer trastornar los caminos del Señor. Hermanos, atentos, por favor, atentos, porque para esto estamos, ¿sí? Y el último, y con esto estamos cerrando, dice, será derrotado definitivamente una vez y echados al lago de fuego y azufre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, dice, al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán echados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Así que atormentados, no solamente echados, sino atormentados. Así que bueno, estas son algunas características de los ángeles caídos, que se operan como los hijos de los hombres,
como los demonios que están en el Tártaro, que están en la Gená, en el abismo, infierno, bueno, todas las palabras que refieren a el lugar de oscuridad, en prisiones, el Tártaro, prisiones, etc. Hermanos queridos, hemos terminado acá con el tema de los ángeles caídos y de esta manera también hemos terminado con todo el tema de angeliología, es decir, hemos terminado con una pequeña visión, una pequeña visión, perdón, una pequeña visión de todo lo que es el reino espiritual de los ángeles que operan a favor nuestro. Después haremos un repaso seguramente. Yo les pido que hagamos algo. Ustedes tienen que mandar. Algunos me dicen, no, pastor, pero díganle, escúchenme, no me pidan. Si alguien les va a ayudar, no me pidan porque yo no puedo estar haciendo, yo a vos te lo mando en WhatsApp, al otro te lo mando acá, al otro te lo mando allá. Ustedes me mandan un mail, manden un mail a avivajta@gmail.com. Repito, avivajta@gmail.com. Mandan ponen en el mail, quiero el apunte de angelología. Cuando ustedes me están diciendo eso, yo se lo respondo y se lo adjunto, ¿ok? Si le van a pedir, no, si usted, alguno le va a ayudar, al que le ayuda, dígale. Si usted no tiene mail, dígale a algún familiar o a alguien que lo tenga, el mail, porque por WhatsApp yo no puedo mandar, no puedo, o sea, yo se lo mando a todos y después se lo piden a los que lo reciben, pídanle un favor, porque si no yo le quiero, a mi pastor mándenmelo con subrayado con colores, a mí mándenlo con florcitas verdes, a mí mándenlo con pajaritos amarillos, a mí me lo manda al WhatsApp, a mí me lo manda al mail, a mí me lo manda al YouTube, a mí me lo manda al Google no sé cuánto, me voy a volver loco. Ustedes me mandan al mail avivajta@gmail.com y yo ahí se los reenvío. Ustedes me mandan con un correo, yo le pongo a responder y le va a llegar el mismo correo de ustedes, ¿ok? Y después, si ustedes no saben cómo hacer, a alguien que tiene correo me lo mandan, de un familiar, de un querido, de un ser querido, alguien que le va a estar ayudando, un amigo, o después algún otro hermano que diga, no me lo pasás a mí porque no tengo mail, o porque no sé abrir el mail, o porque lo que sea, ¿ok? Pero esta es la forma que lo podemos hacer correcto, ¿sí? Yo tengo esa idea y ahí lo hago rápido. Después ustedes se lo pueden pedir unos a otros. Hermanos, hemos terminado acá el tema de la angeliología. Acuérdense que vimos muchísimas cosas, que son servidores de Dios, que pelean y hacen una guerra espiritual muy interesante. Están los ángeles caídos, que tenemos todos, según creemos, algunos, por lo menos uno o dos o tres ángeles que trabajan con nosotros, nos cuidan, que sobre todas las cosas están para luchar con nosotros, pero también para enviarnos mensajes del Señor, que nosotros no lo podemos no ministramos nosotros los ángeles, sino que los ángeles están al servicio de Dios, nosotros no le ordenamos a los ángeles. Bueno, ya vimos un montón de cosas en todas estas semanas. Terminamos aquí.